Muy bien. Hace 15 días pasamos por este texto, pero había algo que mirar allí, algo que dejamos pendiente. Y es lo que quisiera llamar como la disertación acerca de la fe en Jesucristo, lo que nos muestra el versículo 24, que estaría hablando Pablo con Festo, y cada vez que él venía y le preguntaba al respecto, él disertaba de lo que eran las cosas acerca del Señor Jesucristo. Usualmente, ¿qué manejamos en cuanto al Evangelio? Si pensamos en el Evangelio, pensamos en presentarlo como el propósito de Dios para el hombre. Es honrar y glorificar a Dios, servirle por completo, algo de lo que veíamos el día de ayer. Y alguna cita que nos ayudaría a pensar en esto es 1 Corintios 10:31. Nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Y pues pensaríamos como el propósito del hombre allí, el servir a Dios. Lo otro que hablamos del Evangelio, cuando presentamos el Evangelio, es que el hombre tiene un gran problema, y eso es el pecado. Y la palabra del Señor en Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí veríamos la imagen, el hombre queriendo llegar al propósito de Dios y apartado por la condición del pecado. En tercer punto hablamos de la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Podríamos pensar en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Podríamos ver algunas otras citas y ver la condición, ¿cierto? Ese pecado nos separa de Dios. En cuarto lugar, usualmente decimos ¿cómo podemos tener la vida eterna? ¿Cómo podemos llegar al propósito de Dios? Y usualmente lo que reflejamos es a un hombre buscando las obras, la religión, el dinero, la moralidad, cosas como estas para llegar a ese propósito de Dios. Pero la palabra nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si miramos el hombre allí con esas obras, el precio pagado por Cristo, si el hombre no puede por sus obras acercarse a Dios, lo hace tal vez pensando en Cristo, nuestro sustituto santo y sin pecado. Y nos habla Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí vemos la obra del Señor uniendo, ¿cierto? Siendo como ese puente para que no suframos la muerte eterna, sino que pasemos al propósito de Dios, y es la vida eterna. Allí estaría Él. En sexto lugar diríamos el perdón que nos da el Señor. ¿Y cómo lo logramos? Convirtiéndonos a Cristo, confiando en Él. Y podríamos pensar en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y no es solamente quedarse en un extremo viendo la obra del Señor, sino que es más aún, ¿cierto? Atreverse a recibir lo que el Señor está ofreciendo y pasar, digámoslo así, pasar a donde Dios lo quiere. Así es como deberíamos nosotros aceptar la obra del Señor. La promesa de Dios es la vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí nos habla de tres partes, de una promesa en tres partes. Tiene la vida eterna, no viene a condenación y pasa de muerte a vida. Y ese sería una forma en la cual presentamos el Evangelio habitualmente.
Pues bien, en este versículo que estamos mirando, Hechos 24, 24 y 25, no es el caso y no es lo que está presentando esta base del Evangelio a Festo y a Drusila, sino que él va más allá, deja el ABC, pasa del ABC del Evangelio a presentarle, a inquietarlo mucho más, a ir más allá en esa presentación, porque ellos son conocedores y seguramente están caminando hacia un propósito, pero esta base, este evangelio sencillo, simple, no lo aceptan. Lo que deberíamos entender más bien es que Pablo está en el tercer paso de los que vimos allí, y está inquietando sus vidas mucho más allá, está procurando que ellos sean mucho más conscientes de su condición de pecado. Entonces él lo hace mirando los tres aspectos, cada uno de esos tres aspectos que nos explica en el versículo 25, el pecado en la vida del hombre, y lo ataca con el aspecto que hablaba de la vida justa, una vida justa delante de Dios. El llamado a una vida apartada también lo hace cuando ataca esto por medio del dominio propio, es lo segundo que toca allí en el versículo. Y lo tercero, las consecuencias de rechazar a Dios, la advertencia que Dios hace al hombre por medio de ese juicio venidero y el conocimiento que nos da de este juicio venidero. Qué bueno ver este tipo de evangelismo, y creo que es importante para nosotros verlo, porque a veces predicamos el evangelio y consideramos que hay personas que necesitan escuchar ese ABC, ese evangelio concreto del propósito de Dios, la condición del hombre, y creemos que ya todas las personas reciben el evangelio, aceptan ese evangelio. Pues bien, creo que nosotros debemos ir en ciertas oportunidades más allá, y debemos hacer confrontar verdaderamente a una persona con su condición pecaminosa. Ayer en la conferencia hablábamos un poco de ese ejército que se quiere levantar para que el evangelio sea predicado, para llegar a lograr esa meta de en 10 años establecer como iglesia 2 iglesias más. Pero hablábamos de un ejército de hombres y de mujeres que tuvieran su vida entregada por completo al Señor y a su obra. Y eso, no sé si recuerdan, dábamos la exigencia, una pequeña exigencia realmente, y es que nuestras vidas tengan un testimonio claro de vida, una vida realmente transformada. Y si no llegamos a confrontarnos verdaderamente, seguramente no vamos a llegar a entregar nuestras vidas por completo al Señor. Si vemos, todos los siervos del Señor han llegado a esa condición de ser unos cuando no conocían del Señor, pero ser transformados completamente. Festo y Drusila, tal vez ellos mirarían tal vez algunos aspectos y tendrían una religiosidad, y eso les daría tal vez la tranquilidad de que estaban haciendo las cosas como a Dios le agradaban. Pero Pablo, con este evangelio, con esta forma de disertar sobre esos tres temas, llega al fondo de sus corazones. Y claro, es el propósito también para nosotros llegar en esta mañana al fondo de nuestro corazón y ser movidos a tener unas vidas realmente transformadas. Y por eso quisiera mirar estos tres aspectos: la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Si vamos a hablar de la justicia, de pronto podríamos acercar estas dos palabras que toca Pablo ahí en el versículo 25. Podríamos acercar la justicia con el juicio venidero y decir, se requiere conocer esa justicia que Dios va a establecer para que podamos entender ese juicio venidero. Y lo podríamos ver como la justicia como el hecho o los hechos en ese juicio venidero. De pronto podríamos tratar de unirlo, pero la verdad es que está hablando de dos cosas distintas. Cuando habla de la justicia, de lo que disertaba Pablo, quiere hablar de la equidad
de carácter, la equidad del carácter o la equidad de acto. Lo que quiere decir es que nuestra vida debería conducirse de una manera tal y ser de una manera tal que sea equilibrada, que sea exactamente equilibrada. Y pues solamente esto lo podríamos conseguir si de verdad estamos mirando a Dios como el Señor, y mirando su justicia, y mirando mirando su vida, mirando lo que Él quiere que nosotros tomemos como vida propia. Podríamos decir que es la base, la palabra original es la base de lo que se entiende como derecho o recto. Dios quiere que tengamos una vida derecha o recta, una vida autoevidente, que por esa misma vida sea notorio nuestra manera correcta de andar. Lo que es recto, que viviéramos nosotros lo que es recto, lo que es justo, lo que es bueno, habla de la integridad, de la justicia, de todo lo que Dios exige y no lo que yo considero justo. Si fuéramos a mirar al hombre en su justicia y tocáramos el aspecto de hablar con verdad, sería muy relativo. Todos diríamos la verdad. Y a ciencia cierta vamos a mirar, y algunos tendríamos un concepto de la verdad bastante diferente, bastante distante entre uno y otro. Por eso, si hablamos de verdad, si hablamos de que vamos a hablar verdad, debemos tomar como base a Dios y ver lo que Él llama verdad, y eso hacer nosotros. De eso es lo que trata la justicia. Desde luego, esta justicia exige un modelo, y ese modelo podríamos decir, lo vemos en Mateo capítulo 5 y el versículo 20. El Señor ha mostrado un poquito el carácter de los que son verdaderos seguidores del Señor, y aquí en el versículo 20 les hace una comparación. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto realmente es un choque tremendo para las personas que estaban escuchando este mensaje, porque si se consideraba que había alguien que tuviera una justicia, eran precisamente los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Porque se considera que ellos eran los que mejor vivían las cosas de Dios, pero realmente lo que vivían era una religiosidad. Si vemos el carácter de los fariseos, era precisamente las obras y los rituales, justificarse en acercarse a Dios por medio de obras y de rituales. Hablamos de una predicación sin vida. Podríamos decir que ellos tenían una condición de predicar muchas cosas agradables, bonitas, interesantes, pero sus vidas apartadas de esa predicación. Y aquí el Señor les dice: ustedes deben tener una justicia mayor que la que usan y la que viven los fariseos y los escribas. Ellos realmente se sentaban sobre la exigencia religiosa, exigencia de actos, más no una exigencia en el corazón, como el Señor lo pedía, una circuncisión del corazón y no solamente una situación de actos externos. Podríamos preguntar: ¿qué carácter sigo yo? Si un carácter de Dios, un carácter justo, o si sigo yo un carácter como el de los fariseos y los escribas. Pues el carácter que debemos seguir nosotros es el carácter recto del Señor. Pero ¿cómo llegar a este carácter? ¿Cómo llegar a conseguirlo? ¿Cuál puede ser esa situación? ¿Cómo hago ello? Lo decíamos empezando con ese evangelio, esa base del evangelio, pero también podríamos nosotros, como el salmista en algún momento lo hizo, allí en el Salmo 141, y permítame leer los primeros 5 versículos. Dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso,
y hasta ahí todos creo que nosotros estamos igual que el salmista clamando, pero empiezan aquí las cosas a cambiar. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Versículo 3 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprende será un excelente bálsamo que no herirá la cabeza. Y bueno es para lo que pide él una vida justa, con sus palabras, y no meterse en el camino de los que hacen transgresión. Y no sé si de pronto nosotros hemos pedido a Dios en algún momento una vida justa, una vida con el carácter que le agrada a Él. Y ese es un muy buen inicio para la vida de una persona que mira su condición real de pecado, y todo su carácter y desde sus palabras hasta todos sus actos busca que sean los agradables para con el Señor. Para llegar a tener este carácter debo sinceramente disponer mi corazón, dejarme guiar, no por la fuerza de mi corazón, el impulso tal vez de mis pensamientos o mi idea de lo que es algo bueno, sino que debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Y de esto nos habla en varias oportunidades y varias citas la palabra del Señor. Vivir justamente es producir el fruto del Espíritu Santo, entonces es reflejar ese fruto del Espíritu en cada uno de nosotros, y eso para ello no necesitamos una vida larga, una cantidad de tiempo, sino que desde un principio, cuando verdaderamente conocemos a Dios como Señor, nuestra vida empieza a tener esa transformación. Quiero revisar algunas citas que nos hablan precisamente de cómo es vivir justamente guiados y reflejando el producto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Realmente iniciamos una vida en el Señor. Mire conmigo Tito capítulo 3 en el versículo 5. Tito 3, 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Y otra vez, si estamos pensando, es por el Espíritu que empieza esa renovación allí, no por obras de justicia, no por acciones que pensáramos nosotros nos acercan al Señor. Otra cita que nos habla es Efesios capítulo 5, en el versículo 9, 5:9 nos dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y si alguien tiene el Espíritu, nos dice la misma palabra, entonces este es de Dios. Y si tenemos al Espíritu, entonces vamos a tener una vida reflejada en estas cualidades: bondad, justicia y verdad. Y es otra vez lo que le estaba inquietando, lo que más quería inquietar y confrontar Pablo en la vida de Festo, y por qué no también de esta Drúsila, algo que ellos no vivían, ¿cierto? Una vida recta completamente. Otra cita nos dice Filipenses capítulo 1 versículos del 8 al 11, nos dice Filipenses 1 del 8 al 11: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y esto nos guía, quien nos guía mejor es el Espíritu Santo, es quien hace esa obra. Entonces
Si queremos una vida recta, queremos una vida justa, como Dios quiere, debemos mirar y ser guiados por el Espíritu Santo. Es allí donde deberíamos descansar. Pero esto, otra vez, el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo en nosotros no se consigue solamente porque lo digamos o solamente porque querramos sentir. Esto se consigue cuando nosotros entregamos nuestra vida verdaderamente a Cristo, como lo veíamos ahí en el resumen de lo que es presentar el Evangelio. Pero creo que es una de las cosas más difíciles, ¿cierto?, en nuestras vidas, tener una vida justa, una vida que le agrade a Dios. Usualmente la queremos vivir como tal vez Festo, vivirla en su propia condición, considerando su propia ética, sus propios valores, su propio pensamiento. Y Pablo veíamos que le tocaba a su corazón a ir más allá, a ir verdaderamente a una vida justa. ¿Cómo reflejamos? Bueno, sería preguntarnos cómo reflejamos este carácter justo. ¿Cómo lo reflejamos? Un ejemplo está en 2 Corintios, capítulo 9, versículos del 9 al 11. Nos dice la Escritura, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y eso es Cristo. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de nuestra justicia. Eso es Dios en nosotros. Dice el 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. No enriquecidos para satisfacción propia, sino para toda liberalidad. Y esto es repartir con amplitud, con generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y ese es el propósito, y esa es una manera en la que nosotros podemos reflejar exactamente ese carácter del Señor. Nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 11, otra manera en la cual podemos reflejar nuestra vida. No tan agradable, pero es una muy buena forma. Nos dice allí, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y creo que un buen reflejo, y un reflejo que no estamos notando mucho en nuestros tiempos, precisamente es el de ver vidas disciplinadas. Y creo que este tiempo nos sirve y nos ayuda para tener exactamente ello, una vida disciplinada, caminando en cada cosa, ¿cierto? Haciendo cada cosa limpia y ordenadamente. Y así podríamos revisar algunas más. Primera de Juan 2:29, reflejando el carácter justo de los hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Creo que es bueno leerlo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Nos dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Dios, del diablo, las obras del diablo. Entonces nosotros podemos, y ahí la forma en que si tenemos el carácter de Dios, si tenemos esa justicia de Dios, nuestras obras reflejarán a Dios y no reflejarán lo que es Satanás. Más aún nos dice en el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas, nos dice allí. Él trataba el tema de la ofrenda, no en la justicia con la cual lo hacía Caín, tal vez haciendo acciones, sino que lo hacía con un corazón bien dispuesto hacia Dios. Festo podría creerse un buen hombre,
en su propia justicia, pero la verdad era que no reflejaba para nada la justicia de Dios, para nada reflejaba ese carácter equilibrado. Recuerde lo que hacía con esta mujer que había tomado y que ilegalmente había con quien ilegalmente había establecido un matrimonio, y esta era su condición, ¿cierto? Pablo lo confronta para buscar en él precisamente que ancle su corazón en el Señor e se incline a una vida justa, verdaderamente, para que la gloria de Dios sea reflejada, para que la gloria de Dios sea mostrada. El resultado lamentable en este caso es que este hombre prefiere estar y quedarse en su carácter. Y vemos que después de 2 años de muchas veces presentarse Pablo frente a él, Festo se queda en su condición, en su carácter, en su justicia, y esto lo único que produjo para él era que no podía tener la vida eterna. Seguramente para Pablo, en su insistencia, en su caminar una y otra vez, y yendo cada vez más profundo al corazón de este hombre, fue bastante triste encontrar que no cabía en su corazón el Evangelio, no cabía en su corazón la justicia de Dios antes que sus propios hechos y carácter. Es seguramente lo veremos en el momento de la condenación, que es el último tema con el cual seguro Pablo quería inquietar el corazón. No pudo entrar Festo a la gloria de Dios. No cabe más que la frase en nuestros días, la verdad, no cabe más esa frase de yo sigo a Dios a mi manera. Yo creo en Dios en la manera mía. Si Dios quiere llegar a transformar nuestro carácter, tener esa justicia de Dios no vale, no cabe en ningún lugar el decir nosotros yo me acerco a Dios como yo creo, como yo quiero, porque Dios va a llegar a transformar aún nuestro propio carácter. Y creo que es una condición y es una predicación del Evangelio mucho más contundente. Y ahí deberíamos llegar muchos de nosotros a confrontar a algunas personas en su carácter. A veces decimos y a veces creemos que personas solamente por decir no, yo creo en Dios, de pronto decimos sí, ya esa persona conoce del Señor. Debemos ir más allá y debemos confrontarle con el carácter de Dios. El carácter de Dios siempre habla en la verdad, habla en la bondad, habla en la misericordia, habla en la justicia, habla en ese equilibrio de carácter en todos los aspectos de la vida. A veces somos muy buenos, ¿cierto?, hablando de Dios, pero cuando se trata de nuestra relación con otros, ¿cómo es? Otra vez, pensando en ese tiempo que tenemos de encierro, allí podríamos revisar nuestra vida, cómo es nuestro carácter, cómo nos llevamos con los que están a nuestro alrededor, si tal vez es una situación para estar en confrontación, en discusión el uno con el otro, o es para ir en paz como Dios nos deja en su vida. Volveremos a trazarnos tal vez en la lectura, volveremos a trazarnos en el devocional, volveremos a compartir en familia. ¿Será que recordaremos una vez que salgamos de esta condición de encierro, de estar allí? ¿Será que nosotros vamos a continuar tal vez con lo que hemos hecho durante este tiempo, y es ponernos al día con el Señor, buscarlo muy temprano, en la mañana, tal vez en la tarde, tener esos tiempos de estudio que hemos tenido? ¿Será que nosotros volveremos a esto? O tal vez cuando salgamos de este encierro, nuestro carácter otra vez se va a reflejar y será otra vez el afán del mundo, la carrera por el acumular, la carrera por el tener más, por el ser más. ¿Será que ese va a ser nuestro carácter una vez terminemos esta condición? En nuestros días y en el propósito que tenemos como iglesia de llevar el Evangelio, extenderlo mucho más, el poder multiplicarnos en otras congregaciones, va a requerir de personas que tengan ese carácter justo de Dios.
Y no es que caminemos después de un tiempo, seguramente tendremos que hacerlo, pero mucho mejor y queremos desde el principio que una persona tenga ese carácter, esa característica de Dios. Difícilmente caminaremos con personas que tengan un carácter propio forjado por su vivencia, su experiencia, y no que descanse en el carácter del Señor. Va a ser difícil realmente hacer una obra acompañados de personas que tal vez tengan en su corazón la envidia, tal vez tengan en su corazón el rencor, que tengan en su corazón tal vez la mentira. Difícilmente trabajaremos, difícilmente podremos acercarnos, no porque querramos separar a unos o a otros. Lo digo porque el carácter mismo de Dios nos va a llevar a que no tengamos esa comunión. Dios habla de una unidad muy fuerte con el Padre y con el Espíritu Santo, porque precisamente son uno en todos sus propósitos. Nosotros seremos uno, llegaremos a tener ese carácter, ese mismo carácter del Señor en todas sus facetas. Dios ayude nuestras vidas. Muy bien, vayamos un poquito más rápido con las otras dos cosas con las cuales disertaba Pablo con Festo. La siguiente es el dominio propio, y esto es templanza. Podríamos también hablar de la templanza, lo que quería Pablo ver en Festo y que debería desarrollar como una vida justa. Nos damos cuenta que Festo no tenía ese dominio, ese control sobre sí mismo, sino que se daba a lo que él quería, al orgullo, al manejo, ¿cierto?, aún de los que estaban a su cargo, para enriquecerse. Y eso era lo que él quería, la avaricia de recibir más y más. Pues bien, Dios nos habla en varias oportunidades que la templanza o el dominio propio es una característica propia, una característica de los que son seguidores del Señor, porque otra vez el Espíritu Santo produce eso en nosotros. Si usted lo recuerda allí en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 nos habla precisamente del fruto de este Espíritu. Dice Gálatas 5:23: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y viene allí templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra estas características del fruto del Espíritu Santo no hay ley. Lo que hay es esa libertad en el Espíritu para ser de esta manera, otra vez de ese carácter, podríamos decirlo. Segunda de Pedro también nos recuerda a ello. Segunda de Pedro en el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 8, nos muestra una serie de elementos que deberíamos incluir y hacer propios en nuestra vida, llegando al propio punto del dominio propio, de la templanza, de hacer no lo que quiero, sino de hacer exactamente lo que debo hacer, que esto es lo que identifica a la templanza o al dominio propio. No dar rienda suelta a mi carácter, sino sujetar todo mi carácter y toda mi vida a los propósitos que deben ser en un momento determinado. Y si miramos allí, segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 8, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y va a repetir otra vez el conocimiento, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y esto es precisamente lo contrario. Esos son sentimientos en desorden. Dice en el versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, no es solamente fe, también dice virtud, a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio
paciencia, ser dominados debajo de las pruebas, eso es paciencia. A la paciencia, piedad. Lo justo es en medio de la tensión de las condiciones, controlándome, en medio de la situación de las difíciles de la vida, hacerlo con piedad. Dice en el 7, a la piedad, afecto fraternal. Imposible, como lo dice Pablo en Corintios, imposible hacer muchas cosas y sería una inutilidad hacerlas si no hay estos últimos dos elementos, afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, y es entrega voluntaria. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos invita allí una vez más Pedro es a tener una vida, toda una vida que se conduce, incluyendo esta templanza. Un muy buen ejemplo lo encontramos en Proverbios capítulo 16, allí en el versículo 32, porque el ser humano está muy dado a hacer lo que está en su corazón y no hacer lo que es justo. Dice allí versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, puede mirarlo allí como templanza, como dominio propio, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tiene sobre sí un estricto control, un estricto juicio, un estricto dominio de todo su carácter, que aquel que de pronto consigue estas cosas por medio de la fuerza. Creo que no es en vano que Pablo le hablaba, disertaba largamente con Festo acerca del dominio propio, porque seguramente esto era lo que este hombre hacía, sentado, reposado tal vez sobre su cargo, sobre su rango, hacía estas cosas. Y creo que en nuestros días también es muy importante pensar si nosotros tenemos ese dominio propio, esa templanza, si nosotros hacemos lo correcto o nosotros hacemos lo que en nuestro bien está. Ahora, cabe decir algo, y es que no es el dominio propio o la templanza, no es el controlarse para no hacer algo indebido. No es solamente ello. No es solamente medir nuestras palabras, medir nuestras acciones, dominarnos para no hacer lo indebido. Creo que el dominio propio, y es en lo que a veces fallamos mucho de nosotros, el dominio propio también está en el controlarse para hacer lo correcto, en obligarme, si cabe la palabra, el obligarme a hacer lo que es debido, y no solamente el controlarme en lo que no es justo, hacer lo que Dios quiere que hagamos para glorificarlo a Él. También allí encontramos la templanza, y si pensamos en Pablo en esta cárcel, hablándole una y otra vez a este hombre, podríamos decir, no creo que fuera para él cómodo, ni querría él estar allí. Tal vez para él sería más cómodo estar solamente con sus siervos, con sus amigos, preparándolos tal vez desde la cárcel, fortaleciéndolos y animándolos, y no perdiendo el tiempo, como diríamos nosotros, perdiendo el tiempo hablándole a Festo. También cuando hablamos de templanza, de dominio propio, está en dominarnos, en controlarnos para hacer lo justo y lo correcto, lo que va a traer gloria para Dios. Y en eso creo que necesitamos esforzarnos constantemente, porque si bien de pronto no hacemos cosas y creemos allí está la templanza, hay muchas cosas que dejamos de hacer para la gloria del Señor, pensando en expandir el Evangelio, en llegar a otros lugares con otras obras. Creo que muchos de nosotros vemos el cansancio como la excusa para no seguir y para no esforzarnos y llevar la obra más adelante, más lejos. De pronto nos excusamos en nuestras capacidades para decir no puedo ir más allá. Tal vez nos excusamos en las ocupaciones para no ir más allá.
Seguro en estos días nosotros hemos pensado, no, yo sí creo que sí podría ayudar en abrir una obra nueva. Pero cuando salgamos de esta situación seguramente diremos, no, ya no, ahora sí no tengo tiempo, ahora sí ya no tengo tiempo, qué pena, tengo que estar aquí, o si no, ¿cómo levantamos la vida? Creo que ahí también estamos hablando de templanza, y Pablo también quería ver ese corazón de este hombre llevado a la templanza. Y la última palabra, lo último que toca allí Pablo con Festo, y tal vez en muchas oportunidades y con otras, no solamente la esposa, seguramente con otras personas, era hablar del juicio venidero. Si pensamos, allí no nos habla de exactamente en el idioma original del juicio venidero, sino que nos habla de el porvenir, de lo que está preparado, ¿cierto? De las cosas que vendrán. Básicamente estamos hablando del gran juicio, del gran trono blanco, solo para incrédulos, solo para las personas que nunca recibieron a Cristo en su corazón, sino que al final de los tiempos Dios tendrá que colocarlos frente a Él para que entonces sean juzgados. Es básicamente lo que nos muestra Apocalipsis capítulo 20, empezando desde el versículo 1 y hasta extendiéndonos hasta el versículo 16. No lo voy a leer, no voy a leer esta parte, sino sencillamente dejarlo allí hablando de este juicio. Pero bueno, pensar en las implicaciones más bien. Usted puede leerlo allí en Apocalipsis capítulo 20, pero quisiera que pensáramos un poquito en las implicaciones que tiene para nosotros recordar ese juicio. Tal vez para Festo, una de las cosas que más lo inquietó y que más lo espantó, que es lo que nos dice allí Pablo, fue precisamente este juicio venidero, esta condición. Pero seguramente lo inquietó también su vida en sus propios valores, no una vida justa, recta, un carácter equilibrado, un carácter como Dios quería, sino que lo inquietó seguro que Pablo le hablara de que debía tener ese carácter, que no es tan fácil. Seguramente lo inquietó el decir debo dominarme, pero algo que seguramente lo inquietó en gran manera fue precisamente el porvenir. Pensar en ese juicio que llegaría para aquellas personas que no vivieron de acuerdo a la voluntad del Señor. Y tal vez lo inquietaron y tal vez lo espantaron, porque él lo vio desde su perspectiva, seguramente de decir, bueno, yo voy a estar en ese juicio y no veo algo positivo, algo bueno. Pues bien, si somos hijos de Dios, si estamos siendo guiados por el Santo Espíritu, seguramente estará en nosotros la tranquilidad de una justicia divina. Debería estar en nosotros esa tranquilidad. Al fin, ¿cierto? Nosotros podríamos tener esa tranquilidad de que Dios juzgará todas las cosas, que Dios arreglará y tomará cuentas de todas aquellas cosas que para nosotros fueron injustas. Y por eso es bueno que nosotros pensemos en ese juicio final, o en ese juicio venidero. Porque tendremos esa tranquilidad de decir, bueno, Dios al fin de cuentas tomó acción sobre aquello que fue doloroso para mí. Podremos seguramente perdonar. Si tenemos en perspectiva un juicio venidero, podremos perdonar libremente a todas aquellas personas. Podremos estar tranquilos, como nos dice allí en Romanos, en el capítulo 12, versículo 19. Podremos descansar en que Dios es quien tomará cuenta de las cosas, y no estar nosotros, no tener en nuestro corazón tal vez el anhelo de justicia, de vengarnos, de buscar nuestra propia satisfacción. Dice allí en el versículo 19 de Romanos 12, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y si tenemos esta perspectiva de que Dios al final de los tiempos tendrá esta condición, esta situación con aquellos que nunca le recibieron, para nosotros seguramente será de mucha tranquilidad.
el poder recibir y el poder proceder al arrepentimiento, proceder al perdón con personas. Dios se encargará de esto en un tiempo futuro. Si he tenido una condición o he sufrido tal vez un agravio, si he sufrido algún dolor grande en mi corazón, Dios tomará cuenta de esa situación. Por eso es muy bueno pensar en ese juicio venidero. También es bueno tenerlo en perspectiva, en mente, en nuestro corazón, porque es un motivo para tener una vida santa, ¿cierto? Una vida agradable a Dios. No por el hecho del miedo o del temor. Recuerde, el juicio venidero no es para los creyentes, el juicio venidero es para aquellos quienes nunca, a través del tiempo y a través de cada época en que el Señor permitió o dio la oportunidad para que hubiera arrepentimiento, nunca le quisieron recibir, sino que también es por el hecho de nosotros poder vivir de una manera que le agrade al Señor y en una manera equilibrada, de pronto anhelar o esperar sus recompensas. En Mateo capítulo 6, en el versículo 20, nos da una buena idea de ello. Dice en el 19: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y creo que es bastante bueno pensar en una manera equilibrada en qué bendición será recibir de nuestro Señor estas cosas. Pedro tal vez se convertía en advertía esta condición de ese juicio venidero cuando recordaba la acción de Noé, ¿cierto? Allí en segunda de Pedro, en el capítulo 2, nos muestra un poquito de esta condición. Mirando versículos 3 y 4 nos dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente, cómo no el Señor tomará cuenta de las cosas. Entonces también nos sirve como tener en mente ese juicio venidero, nos sirve como advertencia para precisamente el incrédulo, el que nunca caminó con la buena voluntad del Señor. Pero también tener en mente ese juicio venidero nos sirve como un gran motivo evangelizador, nos sirve para recordar nuestra labor, nuestra tarea. Dios esperaba siempre, y Dios clamaba siempre que quería que todos se voltearan hacia Él, que caminaran hacia Él, que lo buscaran verdaderamente de todo su corazón. Y es algo de lo que nos habla Ezequiel en el capítulo 33, el versículo 11, como Dios clama porque Israel le mire nuevamente, le camine con Él. Y en el Nuevo Testamento nos lo recuerda como no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y creo que si tenemos en mente ese juicio venidero, podremos con determinación, con interés y con preocupación buscar que muchos más caminen con el Señor. Ayer hablábamos de 7,000 personas, 7,000 millones de personas, y cómo sería fácil si en el corazón de cada uno de nosotros hubiera esa preocupación, ese afán, esa constancia de estar predicando el Evangelio. Y creo que el juicio venidero, tener en mente el juicio venidero, también nos ayudaría a, si no predico
predico el Evangelio, muchas más personas estarán enfrente de Dios dándole cuentas porque nunca vivieron. Si usted y yo de pronto estamos interesados en ir en predicar el Evangelio en esa manera como lo vimos al principio, muy sencilla, pero también estar preocupados en presentar el Evangelio a profundidad, procurando que el corazón sea movido verdaderamente a caminar de acuerdo al Señor, a tener una vida dominada en cada uno de los aspectos de nuestra vida, y teniendo en perspectiva ese juicio venidero, seguramente haremos una labor mucho más comprensiva, mucho más consciente. Seguramente procuraríamos y lograríamos que personas en sí mismas pudieran reconocer a Cristo para que fueran guiadas otra vez por el Santo Espíritu. La obra del Espíritu Santo es en todos los aspectos, en todo aspecto de la vida. La obra del Espíritu Santo no deja parte alguno de nuestras condiciones. Por eso cuando Pablo predicaba el Evangelio a este hombre, estaba procurando que aún como rey él tuviera, o como gobernante, él tuviera una actitud diferente, tuviera un carácter distinto. Que todas estas cosas en las cuales disertaba una y otra vez Pablo, fueran las que inquietaran su vida. Si miramos la obra del Espíritu Santo que inicia desde el incrédulo, quiere precisamente que todos estos aspectos sean tenidos en cuenta desde el principio de la vida del que puede llegar a ser un creyente. Nos dice la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 16, en el versículo 8, usted puede mirar conmigo Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, hablando del Espíritu Santo, nos dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y debemos mirar la obra de Dios en las personas, en cada persona, en esa profundidad, no solamente en esos aspectos suaves o livianos de un trato, de un cambio simple, un cambio sencillo. El cambio que Dios quiere operar es un cambio profundo en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿por qué pensar en la forma de hablar de este hombre? ¿Por qué pensar en lo que Pablo quería lograr en el corazón de este hombre? Creo que es importante también para nosotros, porque no debe haber confusión en la vida del hombre de Dios. No debe haber ambigüedad en nuestras vidas. Debe ser claro el testimonio de Dios y del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Una nueva criatura, cada vez que Dios hace esa obra en nosotros, la vida de una nueva criatura no puede ser la misma de antes. No debe estar marcada por el antes. Debe estar guiada por el Espíritu Santo y caminando en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios. Y por eso creo que es muy importante retomar estas enseñanzas. Si obviamente no has tenido un antes, no has conocido al Señor, obviamente el llamado es a que nosotros miremos a Dios, descansemos en Él, confiemos en Él, busquemos al Espíritu Santo, roguemos porque su carácter esté en nuestras vidas, porque sea el carácter de Dios el que transforme nuestro ser, por el que sea el que nos lleve de la muerte eterna a la vida eterna. Debemos evidenciar que el viejo hombre ha muerto. El creyente debe evidenciar que ese viejo hombre ha sido crucificado con todas sus acciones, con todos sus pensamientos y con todos sus propósitos, que ha sido muerto en sus delitos y en sus pecados, como nos dice la palabra. Si Pablo nos predicara, si tuviéramos la oportunidad de estar una tarde escuchando y siendo confrontados frente a esto, hablando acerca de la fe en Jesucristo, ¿en cuál de estas tres áreas cree usted que se centraría Pablo para confrontar su vida? Tal vez en su carácter,
tal vez en esa falta de dominio propio, o tal vez en la liviandad de vivir sin los propósitos de Dios, sin tener en perspectiva ese juicio venidero. ¿Cuál de estas tres cosas haría falta en nuestra vida? Yo te pregunto, al que de pronto está feliz porque ha hecho tal vez una oración de fe en algún momento, o al que está feliz porque escucha mensajes cristianos o pone música cristiana, si de verdad su vida ha sido transformada, si su carácter muestra el carácter de Dios. Yo le pregunto al que tal vez ha vivido mucho tiempo considerando a Dios, sí, Dios es buena persona, qué rico vivir una vida de cristianos, tan chévere como viven estos, y una vida ahí como alrededor, ¿cierto? Ahí como en la cercanía de Dios. ¿Cree usted que esto le va a dar un lugar en el reino de Dios? ¿Cree usted que haber hecho una oración pequeña y tal vez hasta rápida, o tal vez sin una comprensión real de la demanda de Dios en su vida, le asegura que va a estar gozoso en la presencia de Dios por siempre? Creo que nosotros debemos revisar nuestra vida, examinarnos clara y concisamente, y darnos cuenta que solamente un carácter transformado, un carácter que vive equilibradamente como Dios lo pide, como Dios lo quiere, una vida con un dominio propio, no solamente para no hacer lo malo, sino para hacer lo que Dios pide y demanda, y tener en perspectiva ese juicio venidero, es lo que nos asegura que realmente hemos comprendido y que estamos caminando en el propósito del Señor. ¿Qué vida en Cristo le mostrarás al Señor? ¿Qué vida le vas a llevar a Dios? ¿Tus deleites, tus pasiones, tus intereses, lo que desde siempre te llamó la atención? ¿O podrás mostrarle una vida que de verdad mostró un genuino dominio propio? Le llevarás al Señor tal vez un temor reverente, un temor que agradaba verdaderamente al Señor. Pablo insistía en que se presentara este evangelio en todo lugar, a todos los suyos los animaba para que predicaran este evangelio. En Tito capítulo 2, en el versículo 12, y ya con esto me despido, dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y a eso es que usted y yo estamos siendo llamados, y ruego que Dios permita que nuestras vidas sean en esta manera.